grabar. Bueno, antes de empezar, ¿alguien tiene alguna consulta, algún comentario? Sigo admitiendo. Esperamos un minutito más. Termino de admitir. Bueno, veo que ahí admití. A ver. Creo que ya terminé de admitir. Bueno, antes de arrancar con la clase, que vamos a empezar con una corrección, les vamos contando que la semana que viene está convocado un paro de una semana. Todavía no, digamos, la semana no terminó, hay que ver si se sostiene este paro para todas las semanas, salvo que pasara algo, pero en principio, si efectivamente se diera el paro del 27 al 31 de marzo, nosotros adherimos a ese paro. La semana pasada no adherimos porque bueno, recién estábamos empezando, y entonces lo vamos a estar avisando por las redes, tanto por el grupo de Facebook como por la PEDCO. Si llega a haber paro, entonces vamos a adherir, pero les vamos a subir un video y algunas actividades para que vayan resolviendo, ¿sí? Así que estén atentos a las novedades. Bien, empezamos entonces con la clase. A ver si hay alguien más para admitir, no. Bueno, lo primero que teníamos para hoy, para arrancar con la clase, era la puesta en común de la tarea que tenía que ver con las clases de palabras, la categoría gramatical, lo de vocabulario general. ¿Sí? Entonces, ustedes tenían que leer esto, digamos, de tarea para hoy, y la idea ahora es hacer entre todos una puesta en común. ¿Sí? ¿Alguna consulta? No, ok. Entonces, la puesta en común, digamos, va a empezar haciendo una reflexión de para qué nos sirve reconocer las palabras, o los tipos de palabras, las categorías gramaticales en una oración. Bien, ¿alguna idea para qué nos sirve reconocer las palabras? Las categorías de palabras, ¿no? Bien, están todos dormidos, vamos con la primera, la digo yo entonces. Bien, entonces, ¿para qué nos servía? Dijimos que primero y principal nos va a ayudar a futuro, cuando empecemos a hacer la división en bloques de lectura, porque reconocer el tipo de palabra nos va a ayudar luego a decidir, por ejemplo, dónde hay una frase nominal, cuál es el sustantivo núcleo de esa frase nominal, dónde divido en bloques, qué elementos, por ejemplo, la preposición divide bloques. Pero en líneas generales nos sirve para comprender el funcionamiento del lenguaje y por lo tanto el texto. Al tener presente la información relacionada a la categoría gramatical, les va a resultar más fácil predecir cierto vocabulario o inferir el significado de las palabras desconocidas. Esto tiene que ver también con la formación de la palabra. ¿Se acuerdan que dijimos?
si por ahí no conozco la palabra o no sale en el diccionario, pero conozco la palabra raíz, por ejemplo, no sé, dijimos que health era salud, y healthy es el adjetivo, y healthily era el adverbio. ¿Sí? Entonces, conocer también la categoría gramatical y la formación de la palabra les va a permitir inferir o adivinar, digamos, el significado de las palabras que no conocen. Además, por ejemplo, si el texto que vamos a leer se trata de, no sé, la descripción de una unidad sanitaria, por decir. Entonces, en ese caso ya podemos predecir que va a haber muchos sustantivos y muchos adjetivos, y que los verbos van a ser es, tiene, hay, porque estamos describiendo una unidad. Entonces, la descripción tiene una mayoría de adjetivos calificativos y de sustantivos que son descriptos o calificados. Sí, con verbos simples, por ejemplo, una unidad sanitaria es tal y tal cosa, tiene tal y tal cosa. En cambio, cuando vayan a leer un texto donde el título tiene que ver con, por ejemplo, la rutina de los trabajadores de salud en un hospital, ¿sí? En ese caso lo que ustedes van a esperar o lo que van a predecir es que los verbos ocupen un lugar primordial, ¿sí? Porque si estoy describiendo una rutina, voy a tener una lista de verbos donde dice qué acciones llevan adelante los trabajadores, ¿sí? Entonces, monitorean, supervisan, etc. ¿Sí? Entonces, conocer la categoría gramatical, que ya con lo que vemos hoy vamos a ir, digamos, cerrándolo y dándolo por conocido, por sabido, les va a permitir o les va a facilitar la lectura y el abordaje de un texto. Bien, vamos a hacer entonces un chequeo de la lectura que hicieron, ¿sí? No les voy a preguntar directamente qué leyeron, sino que lo van a aplicar en estas actividades. En la primera actividad que les proponemos, les pedimos que analicen unas frases que están en inglés y que tienen subrayadas algunas palabras. ¿Sí? La idea es que ustedes puedan decir a qué categoría gramatical pertenecen las palabras subrayadas. Y acá sí les voy a pedir que activen los micrófonos, la cámara ya sería espectacular si la prenden, porque hablarle a los cuadraditos negros es un poco aburrido. Pero sí les voy a pedir que prendan los micrófonos y que vayamos corrigiendo entre todos. ¿Sí? Entonces, la primera frase que tenemos, que luego la vamos a trabajar en la actividad que sigue, es social determinants of common mental disorders and subthreshold common mental disorders. Y en este caso las palabras que tenemos subrayadas son, la primera es social. ¿Qué tipo de palabra o a qué categoría pertenece social? ¿Sustantivo? En realidad, social, ¿cómo sería en español? ¿Cómo te suena en español? ¿Cómo la dirías en español, digo? ¿Qué sería social en español? Es un cognado. Social. Social. ¿Y social es un sustantivo? ¿Puedo decir la social o el social? No. ¿Y entonces qué sería? ¿Qué me dice ¿Es un social? adjetivo? Patricia, ¿podés repetir? Que no escuché. ¿Un adjetivo puede ser? Exacto, un adjetivo, porque social me dice qué es o cómo es algo, es decir, determina, califica o modifica a un sustantivo. ¿Sí? Por ejemplo, entorno social. En ese caso, entorno sería el sustantivo y social es un adjetivo que modifica entorno. Entonces, social es un adjetivo, me dice cómo o qué. Al lado de social tenemos subrayada la palabra determinants. ¿Qué tipo de palabra es determinants? ¿También es un cognado? ¿Es determinante? Es un cognado y es determinante, o en realidad determinantes. Y entonces, ¿qué tipo de palabra es? Si yo digo que es determinantes. ¿Qué categoría gramatical?
Está en plural. Esto me ayuda. ¿Un adverbio? ¿Un qué? No te escuché, Wanda. ¿Podés repetir? ¿Un adverbio? No, porque en realidad No. los adverbios que hacían, los adverbios que generalmente terminaban en li, los de modo, los adverbios me dicen cómo se hace algo. Por ejemplo, adverbios eran rápidamente, consistentemente. O sea, el adverbio modifica al adjetivo o modifica al verbo. En este caso, determinants, lo que me ayuda, además de que es un cognado, es que tiene plural. Recuerden que en inglés las únicas palabras que tienen plural, ¿cuáles eran? Los sustantivos, ¿no? Los sustantivos, exacto. Entonces, ¿puedo decir los determinantes? ¿Le queda bien el artículo? Sí, le queda bien. Entonces, ahí termino de chequear que es un sustantivo. O sea, acá tengo dos cosas que me ayudan. El plural, que ya me dice que es sustantivo, pero además le queda bien el artículo. Puedo decir los determinantes. No podía decir el social o la social, pero sí los determinantes. Entonces, social es un adjetivo, determinants es un sustantivo. Y of, ¿qué es la palabra of? ¿Qué categoría es? ¿Un artículo? No es un artículo, porque el artículo acompaña al sustantivo. Los artículos son la, el, las, los, un, ¿Una preposición? una preposición. Recuerden que las preposiciones, por ejemplo, of, sirven para darle como una coordinación o una estructura, para organizar, digamos, la estructura de una frase. ¿Sí? Entonces, of es la preposición de en este caso. Luego tengo subrayado common. ¿Qué tipo de palabra es common? También es bastante transparente. ¿Qué les parece que es common? No sé si es un adverbio o un adjetivo, porque está como describiendo al sustantivo, que es común. Bien. Entonces, common, que es común, me está calificando, me está describiendo a un sustantivo. Entonces es un adjetivo. ¿Sí? No puedo decir el común o un común, así que sustantivo no es. Y acuérdense que los adverbios modifican a otros adjetivos en una frase nominal. ¿Sí? Por ejemplo, muy común hubiese sido muy, ¿sí? O poco común. Muy o poco son adverbios. También eran adverbios los que terminaban en li. Pero acá común o common es adjetivo. Igual que mental, la que está al lado, nada más que esa no estaba subrayada. Si ese common y ese mental son adjetivos que describen a la palabra disorders. ¿Sí? ¿Qué sería? ¿Qué categoría es la palabra disorders? ¿Un sustantivo? Es un sustantivo. Me ayuda el plural. ¿Sí? Además de la terminación, que todavía no las vimos, que es ER, me ayuda el plural. Disorders. ¿Sí? Disorders es un sustantivo en plural y es un falso cognado. ¿Qué parece disorders? ¿A qué se parece? ¿A qué suena, digamos? ¿Por qué digo que es un falso cognado? Parece a desórdenes. Parece desórdenes. Sí, pero en realidad no vamos a hablar de desórdenes, sino de trastornos. Si no hablo tanto de desórdenes mentales, no sería una buena traducción. Si son trastornos. Bien, y luego, la última palabra que nos queda subrayada, se las dije yo, me adelanté, es mental, sí, que al igual que social, tiene la terminación al, que es típica de los adjetivos. También puede aparecer en algunos sustantivos, ya lo vamos a ver, pero es muy frecuente en los adjetivos que describen social, mental. Bien.
Entonces, mental es un adjetivo. Vamos a la segunda frase. La segunda, la letra B, dice some stress-related behavioral responses. La primera palabra que tenemos subrayada es some. ¿Qué decía la teoría de palabras como some? ¿Qué categoría le pondrían a some? Categoría gramatical. ¿Puede ser adverbio? Bueno, podría funcionar como un adverbio que está modificando ¿a quién? A stress related. Bien. Podríamos también categorizarla dentro de los determinantes. ¿Se acuerdan que adentro de los determinantes, ¿sí? Adentro de los determinantes había diferentes categorías? ¿Sí? Por ejemplo, los artículos. Si yo miro a some como un adjetivo distributivo, ¿sí? O cuantificador, algunos, pocos, muchos, ¿sí? En ese caso lo estaríamos mirando como un adjetivo de cantidad, por decirlo así, como algunos, muchos, pocos, y es a su vez un determinante. Si en realidad los adverbios, no sería un adverbio, sería un adjetivo, porque los adverbios son, por ejemplo, muy lindo, muy grande, ¿sí? Pero algunos, o un poco, o muchos, en realidad van acompañando al sustantivo. Algunos problemas, muchos problemas. ¿Sí? Entonces, más que adverbio es un adjetivo, y también lo podían categorizar, o lo pueden categorizar, como un determinante. Recuerden que hoy lo vamos a repasar. La categoría determinante son los elementos que determinan o acompañan al sustantivo, incluye a su vez otros tipos de palabras, por ejemplo los artículos, etc. Bien, ¿qué sería stress related? ¿Qué les parece? Sustantivo. ¿Qué sería en español stress related? ¿A cómo les suena que diríamos en español? Es bastante transparente, pero ¿cómo les suena que lo diríamos stress related? Es una palabra compuesta, tiene un guión en el medio. ¿Cómo les parece? A ver, yo mientras tanto sigo admitiendo gente. ¿Qué pasaba cuando las palabras terminaban con ed? ¿Se acuerdan que lo vimos en la primera clase? Cuando había una palabra que terminaba en ed, no podía ser un sustantivo. ¿Sí? Así que sustantivo no puede ser acá. La ed correspondía a dos cosas. ¿A qué correspondía? A ver, lo vimos en la clase pasada. ¿A qué corresponde la ed? Al pasado habíamos dicho, profe. Una opción era el pasado y la otra opción, lo que vimos fue, sí, ¿Que podía ser un sufijo de un adjetivo? de un adjetivo. ¿Terminado en qué en español? ¿Se acuerdan? En Adoído. adoído. Ada, bien. Entonces, dijimos que un error común es pensar que la ed siempre es un verbo en pasado. En este caso, no podría ser un verbo en pasado, porque estas que están acá, no son oraciones, son frases, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos el primer día vimos que una oración tiene como mínimo un sujeto o una frase nominal de quién estoy hablando, y una acción, algo que pasa, ¿no? Un verbo, ¿sí? Que es lo que pasa, lo que le pasa a ese objeto. En este caso no tenemos verbos, solo tenemos frases nominales, las que están acá. Entonces, stress related no está funcionando como verbo, sino como adjetivo terminado en adoído. Entonces, stress related sería relacionado o relacionada o relacionados, porque lo voy a hacer coordinar en español, con el estrés. O sea, acuérdense que en inglés de lo que estoy hablando no aparece todavía, aparece al final, en inglés se da la premodificación.
¿De qué estoy hablando acá? ¿Cuál es el núcleo? No estoy hablando del estrés, estoy hablando de las responses. ¿Qué serán responses? ¿Qué son? ¿A qué le suena responses? Respuestas. Respuestas, ¿sí? La palabra responses es un sustantivo que está en plural y se refiere a las respuestas. Entonces, lo que está antes me dice cosas, ¿qué tipo de respuestas? Relacionadas al estrés. ¿Sí? Ahora vamos a ver el significado de toda la frase. Sí, pero stress related, entonces acá funciona como un adjetivo modificador de respuestas. ¿Cómo son o qué tipo de respuestas son relacionadas al estrés? Recuerden que cuando tengo palabras compuestas unidas por guión, se leen de atrás para adelante, como las frases. Si no digo estrés relacionado, sino relacionado o relacionada al estrés. Bien, vamos con las palabras subrayadas de la número C. ¿Sí? La número C dice, challenges and opportunities for women and children's mental health. Tenemos subrayada la palabra opportunities. ¿Qué tipo de palabra es? ¿Qué categoría gramatical tiene? Es un cognado y es sustantivo. Bien, es un cognado, es bastante parecida al español, y es un sustantivo, me ayuda el plural. Es decir, opportunities, es el sustantivo, oportunidades. Bien. Luego, al lado de opportunities, tengo subrayada la palabra for. ¿Qué tipo de, o qué categoría gramatical tiene la palabra for? Preposición. Preposición. ¿Sí? En este caso la vamos a traducir como para. ¿Sí? Acuérdense que las preposiciones no tienen siempre una traducción directa o lineal. A veces for es por, otras veces es para. ¿Sí? En este caso va a ser para, pues son oportunidades para alguien. Y la última palabra de esta frase que tenemos subrayada es health, que ya la vimos esta. ¿Qué quería decir o qué tipo de palabra era health? ¿No es un sustantivo también? Es un sustantivo. ¿Sí? Tiene por un lado la terminación TH, que es típica de sustantivos, pero además la vimos la palabra que health quiere decir salud. ¿Sí? Entonces, si queda bien decir la salud, es un sustantivo. Funciona como sustantivo, de hecho es el último de la frase, así que va a ser nuestro sustantivo núcleo, el principal. Y finalmente, la última frase que tenemos es substantial variations in prevalence between regions. ¿Qué tipo de palabra es entonces substantial? Vimos varias parecidas antes. ¿Qué será? Adjetivo. Adjetivo, sustancial, social, mental. Son adjetivos que describen a algo. Luego tenemos in. ¿Qué tipo de palabra es in? Una preposición. Una preposición, que en este caso va a ser en. Luego tengo prevalence. ¿Qué tipo de palabra les parece que es prevalence? Es transparente, es un cognado. ¿Qué sería en español la palabra prevalence? Prevalencia, profe. Prevalencia.
Y entonces si prevalence es prevalencia, ¿cuál es su categoría gramatical? ¿Un sustantivo? Bien, un sustantivo. Le queda bien al artículo. Puedo decir la prevalencia. Excelente. Y la última que tenemos subrayada acá es between. ¿Qué tipo de palabra, qué categoría gramatical tiene la palabra between? Una preposición. Una preposición. Bien, una preposición de las poquitas preposiciones que siempre quieren decir lo mismo. ¿Sí? ¿Qué quería decir between? Entre. Entre. Bien, ahora vamos a mirar estas mismas frases, ¿sí? Pero lo que les pido que hagan ahora, que un poquito ya lo tienen resuelto con lo que hicimos recién, es encontrar la traducción correspondiente al español en el recuadro de la derecha. ¿Sí? Entonces, nosotros en el ejercicio anterior analizamos, no me salía, analizamos los tipos de palabras. ¿Sí? Lo que les voy a pedir ahora, les doy un ratito, es que conecten, así como hice yo acá que se me adelantó, que conecten las frases con su versión en español. ¿Sí? Les doy 2 minutitos para que conecten y después chequeamos. ¿Podemos ya corregir? Avísenme, yo como no los veo. Bueno, a ver, el primero accidentalmente lo puse yo, ¿no? Social determinants of common mental disorders and sub-threshold common mental health, no, common mental disorders, correspondía con la número 4, que es la que puse sin querer, que es los determinantes sociales o determinantes sociales de trastornos mentales comunes y trastornos mentales subumbrales comunes. Bien, ahora sí. ¿Qué tienen para la número B? ¿Con cuál va some stress-related behavioral responses? Con la 2. Con la 2. Bien. Algunas respuestas, fíjense que el some, ¿sí? Es un determinante, ¿sí? Es un adjetivo cuantificador que modifica a respuestas. Algunas respuestas, ¿de qué tipo? Behavioral, es decir, conductuales, stress-related, relacionadas al estrés. Algunas respuestas conductuales relacionadas al estrés. ¿Qué tienen para la C, que decía Challenges and Opportunities for Women and Children's Mental Health? La 1. Bien, desafíos y oportunidades para la salud mental de mujeres y niños. ¿Cuál es en la versión en inglés la palabra, o lo que sea, que me dice de mujeres y niños? El apóstrofe S. El apóstrofo S. ¿Sí? Recuerden que el apóstrofo S en inglés, al igual que la ED, al igual que la ING, tiene varios significados.
Dentro de una frase nominal, es decir, donde no hay verbo, el apóstrofo S corresponde al posesivo, no corresponde a la contracción de is. Si es un posesivo y se traduce como de. Uy, se me pasa solo esto. Por supuesto que la última, la que nos quedaba por marcar, era la D, Substantial Variations in Prevalence Between Regions, que eran las variaciones sustanciales en la prevalencia entre regiones. Bien, ¿alguna consulta, pregunta, algo del vocabulario o algo que no haya quedado claro acá? Bien, avanzamos si no hay preguntas. Bien, vieron que recién les dije que íbamos a hacer un breve repaso de cuáles son los determinantes. Y esta categoría gramatical, que la tienen en el cuadernillo, que la comentamos el otro día, que no es tan común, yo no me acuerdo haberlo estudiado en el secundario. Sí, recuerden que los determinantes a nosotros nos van a servir porque nos van a ayudar a decidir, que ahí empieza un bloque de lectura. El determinante siempre acompaña a un sustantivo. Dentro de la categoría de determinantes estaban los artículos. Sí, que en inglés solo hay 3 artículos. E o an, que quiere decir un, una, y de, que quiere decir el, la, las, los. Estos siempre acompañan a un sustantivo, ya lo dijimos. Otro grupo de palabras que corresponden a los determinantes son los adjetivos numerales. ¿Sí? Cuando yo digo 1, 2, 3 o 4, generalmente, cuando funciona como adjetivo, está acompañando a un sustantivo. Entonces, un hospital, 2 hospitales, 3 hospitales, acompañan al sustantivo hospital. Luego teníamos los adjetivos posesivos. Y los adjetivos posesivos en inglés son my, o sea, mi nombre, mi paciente, your, para tú o su, his, que es el masculino, es su de él, her, que es el femenino, es el su de ella, her name, su nombre, femenino, its, para su de una institución, de un objeto, de un animal, our, nuestro, o nuestra, y finalmente their, que es su de ellos. ¿Sí? Estos son los adjetivos posesivos. ¿Por qué son adjetivos posesivos y no pronombres posesivos? Porque lo que hacen es acompañar al sustantivo. Siempre va antes de un sustantivo. No digo mi solito. Puedo decir mío, pero si digo mi, al lado tiene que haber un sustantivo. Mi casa, mi paciente, mi nombre. ¿Sí? Por eso es un adjetivo. Luego tenemos los demostrativos, los adjetivos demostrativos. ¿Se acuerdan que vimos que son los que yo demuestro o te muestro algo? Por ejemplo, this es esto, este, esta. ¿Sí? This demuestra singular algo que está cerca. Este mate, por ejemplo. En cambio, that es el singular de algo que está lejos. That picture, aquel cuadro. ¿Sí? Ese, eso, aquel, aquella, aquello. This es el plural, estos, estas, el plural de algo que está cerca, y those es el plural de algo que está lejos. Esos, aquellos. Si estos son los pronombres demostrativos, también están como parte de los determinantes, porque siempre acompañan a un sustantivo, o casi siempre. Estos elementos, ¿sí? O estas instituciones, ¿sí? Van antes de un sustantivo. Y finalmente, dentro de la categoría de determinantes, vamos a incluir algunos adjetivos que son indefinidos o que son cuantificadores. Por ejemplo, hoy vimos uno, some, que quiere decir algunos, algunas. Both, ambos, se refiere a 2 cosas. Many, muchos o muchas. Y much, que también es mucho o mucha, pero para acompañar a sustantivos incontables. Mucha agua, muchos estudiantes. Few,
que es el opuesto, que quiere decir pocos o pocas, a lot of, que también quiere decir muchos, all, todos, every, cada, o a veces todos, each, cada, several, varios. Several es un falso cognado, parece algo así como severo o algo así, pero quiere decir varios o varias. ¿Sí? Entonces, estos son los determinantes más comunes, los que están acá. Bien, ¿preguntas o comentarios de esto? Profe, Sí. yo tenía una consulta. Entonces, si estamos en una frase, ¿podemos poner tanto que es un adjetivo numeral como un determinante? Sí, de hecho nosotros no les vamos a pedir a ustedes, o sea, eso no va a ser algo que nosotros vamos a evaluar, ahora porque lo estamos aprendiendo y queremos que lo sepan, ¿no? Pero que vos lo reconozcas como artículo, o como adjetivo numeral, o como determinante, no es algo que yo te voy a preguntar. Sí va a ser para vos fundamental que vos lo reconozcas para poder dividir en bloques de lectura de la manera correcta. ¿Sí? Entonces, yo te voy a decir, bueno, acá abrís un bloque. ¿Por qué abrís un bloque? Y vos me vas a decir, y porque acá tengo un artículo, o porque acá tengo un determinante. No importa si me decís artículo determinante, importa que sepas que ese abre bloque de lectura, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Bien, ¿alguna otra consulta o pregunta o comentario? Bien, bueno, entonces, esto era el chequeo. Ah, me queda esto, que es como ya lo último de las clases de palabras. Bien, entonces, vamos a hacer el último chequeo de las clases de palabras. Si yo tengo subrayada o marcada la palabra sala, en español primero, ¿qué tipo de palabra es sala? Uy, me aparecen solo los sustantivos. Bueno, vamos con la que sí. De, ¿qué tipo de palabra es de? Hablen rápido porque se me pasa rápido las cosas sola. Preposición, no sé, Preposición. sí, no sé cómo hacer para que no se me pase solo esto. Bueno, clase, sustantivo. Me parece solo esto, no sé qué le pasa. Bueno, entonces, sala, sustantivo, de, preposición, clase, sustantivo, la, Artículo. 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 Bien, la es un artículo. Es, ¿qué sería es? ¿Sería verbo? Sería verbo, ¿sí? Porque me dice una acción, ¿sí? O un estado. La sala de clase es, ese es el verbo, la frase verbal. Bien. Muy, ¿qué era? Esto. Adjetivo. No exactamente adjetivo, porque el adjetivo sería pequeña, pero muy modifica pequeña. ¿Y entonces qué era? Adverbio. Adverbio. Acuérdense que el adverbio me dice cosas o de un verbo o de un adjetivo. ¿Sí? Entonces, pequeña es un adjetivo, ¿sí? Pero puedo decir muy pequeña, poco pequeña, apenas pequeña, eso me modifica al adjetivo pequeña. Bien, vamos a verlo cómo sería en inglés, pero más cortito. ¿Sí? ¿Qué sería en inglés entonces la palabra classroom? Sustantivo. Sustantivo. ¿Qué sería la palabra de? Preposición. No, no sería preposición. Artículo. Porque, ¿cómo? ¿Un artículo? Es un artículo. Porque el de lo que hace es acompañar al sustantivo. Digo, se me cosa. Digo el o la sala, o salón, o clase, el salón de clase. ¿Sí? Entonces, el de lo que hace es acompañar al sustantivo. Es un artículo que también le podríamos decir determinante acá. ¿Sí? Las preposiciones, en cambio, organizan la estructura. Bien, después tenemos is, que ¿qué era is? Un verbo. El verbo to be, muy bien, es un verbo. Después tenemos very, que sería la versión en inglés de muy. Es decir, ¿qué era very? Adverbio. Adverbio.
modificando al adjetivo small. Bien. Bien. Vamos a pasar ahora a la corrección de la tarea, ¿sí? Esto era, lo que hicimos recién fue el chequeo de lo que tenían que estudiar y que leer, pero tenían de tarea la actividad número 1 del cuadernillo, que estaba en las páginas 10 y 11, ¿se acuerdan? Esto ya correspondía... Sí, Tengo una duda. dime. No sé si lo dijo, pero ¿siempre que haya un artículo va a ser considerado determinante? Sí. ¿Todos los artículos o solo algunos? Todos los artículos. ¿Por qué? Ah, bien. Porque la definición de determinante es una palabra que acompaña o que determina la presencia de un sustantivo. Eso es lo que quiere, ¿cómo podríamos definir determinante? ¿Sí? Una palabra que acompaña a un sustantivo o que determina la presencia de un sustantivo. Y siempre los artículos, el, la, un, una, siempre los artículos acompañan a un sustantivo. Entonces, siempre los artículos van a ser determinantes. ¿Sí? Nada más que tienen distinto nombre porque son como distintos niveles de categorización. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a pasar a la corrección de la actividad 1, que ya esto era de vocabulario, la actividad 1 ya tenía que ver con el vocabulario académico. ¿Sí? ¿Se acuerdan que acá tenían un pedacito, una parte, un fragmento de un artículo, y tenían algunas preguntas que responder en cuanto a esto? La primera pregunta les pedía: lee el fragmento de un artículo del recuadro y responde las siguientes consignas. ¿Qué tipo de artículo es? ¿Qué tipo de artículo era este? ¿Una revista Divulgación académica? científica. Bien, la revista es a dónde está publicado, ¿no? La revista académica es lo que contiene el artículo. Y una revista académica podía tener adentro, digamos, o publicado diferentes tipos de artículos. En este caso, lo que me ayuda, esperen que voy a volver acá, el journal era la revista académica. ¿Sí? Pero, ¿qué tipo de artículo es este? ¿Qué les parece que es? De investigación. De investigación. ¿Se acuerdan que había artículos que eran revisiones de la literatura? Si este es un artículo, esto corresponde a un artículo de investigación, que generalmente suele decir acá arriba research article o original article, ¿sí? Pero no siempre lo dice, acá no lo decía. Bien, entonces, tipo de artículo le podemos decir artículo de investigación, artículo académico. Ahora, este artículo estaba publicado en la revista académica, que se llama Advances in Cognitive Psychology. ¿Cómo les parece que se llama la revista en español? O sea, ¿cuál sería la traducción de Advances in Cognitive Psychology? ¿Avances en la psicología cognitiva? Bien, avances en la psicología cognitiva. Ese es el título de la revista en español. Bien. Y la última consigna les pedía que, teniendo en cuenta lo visto hasta ahora sobre las clases de palabra, completaran un cuadrito con las palabras subrayadas en el texto. ¿Sí? Voy a volver para atrás. ¿Sí? Acá tenían palabras subrayadas y tenían que ponerlas, categorizarlas en los cuadritos. Sustantivo, adjetivo, entonces. ¿A dónde pusieron health? ¿En qué cuadrito? ¿Sustantivo? Sustantivo. Aim, y dijimos que era salud. Aim. Sustantivo. Sustantivo. La palabra aim es un sinónimo de objective, ¿sí? O goal. Objetivo quiere decir aim. Bien. Aim, sustantivo. This. Adjetivo. Bien, este lo podían poner, es un adjetivo, pero que además es un adjetivo demostrativo, funciona como un determinante, ¿sí? Porque es este estudio, acompaña la palabra estudio.
¿Sí? Entonces, this es un adjetivo demostrativo, pero entra dentro de la categoría de determinante. Bien, a occupational, ¿dónde lo pusieron? ¿Qué sería occupational? Adjetivo. Adjetivo, ¿sí? Ocupacional. Bien, luego tenemos negative. ¿Qué les parece que es negative? Adjetivo también. Es un adjetivo también, porque me describe un sustantivo, en este caso, negative behavior, es decir, una conducta o un comportamiento negativo. Luego tenemos perpetrators. ¿A este dónde lo pusieron a perpetrators? Sustantivo. Sustantivo, ¿sí? Sustantivo. Porque termina en plural, la S del plural, perpetradores, es decir, los que lo hacen. Después teníamos acá subrayada E. ¿Esta dónde la pusieron? Artículo. Artículo. Ah. Uno, una. Sample quiere decir muestra. Una muestra. Después tenemos was. ¿A este dónde lo pusieron? Verbo. Verbo, es el pasado del verbo be. Bien, luego tenemos subrayado to. ¿A este dónde lo pusieron? Preposición. Preposición. Relatively. Adverbio. Adverbio, relativamente. Luego tenemos it. ¿A it dónde lo pusieron? Pronombre. Pronombre. ¿Sí? Recuerden que los pronombres reemplazan al nombre. Esa es la función del pronombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un texto va a decir, no sé, los investigadores, Juancito y Juancito, va a decir el apellido, no va a decir Juancito, pero supongamos que el texto va a hablar de Juancito y de Pedrito, y después va a hablar de los investigadores, pero para no repetir tantas veces Pedrito y Juancito o los investigadores, en algún momento va a usar un pronombre que los reemplace y va a decir ellos. ¿Sí? Ese ellos es un pronombre que reemplaza al nombre, que reemplaza al sustantivo, ¿sí? Por eso se llama pronombre. ¿Sí? Acá, después vamos a ver, bueno, más adelante los referentes, a quién se refiere. Pero el pronombre, acuérdense que la función que tiene es reemplazar al nombre, al sustantivo. Y finalmente teníamos subrayado by. ¿Qué tipo de palabra era by? Una preposición. Una preposición, ¿sí? Entonces el cuadrito les va a quedar así. Los sustantivos eran aim, health and perpetrators, adjetivos occupational and negative, si alguno puso this acá puede ser porque es un adjetivo demostrativo, pero en la categoría de determinante, acá estaría mal, en realidad artículo barra determinante tendría que estar separado, porque this es un determinante pero no es un artículo. En cambio, sí cumple las dos categorías, artículo y determinante. ¿Sí? Por ahí esto estaba medio confuso. Preposición to o by, verbo was, pronombre it, adverbio relatively. ¿Sí? Así les tiene que quedar. Peguémosle una mirada. Más adelante vamos a trabajar con este artículo. ¿Sí? Esto era como una introducción al artículo, pero peguémosle una mirada al título a ver si nos podemos dar idea de qué se va a tratar este artículo, qué investiga. Si no les pido una traducción literal, pero fíjense más o menos mirando las palabras, ¿qué les parece de qué se trata el artículo? Del bullying. Del bullying, muy bien, el bullying
sí, en español le llamamos también bullying, ¿a dónde ocurre el bullying o sobre qué impacta? Sobre la salud mental. Sobre la salud mental, ¿y qué más? ¿En el trabajo? En el trabajo, ¿no? Entonces, el bullying, acá después vemos que vamos a tener más de una lectura posible, ya lo vamos a ver, pero puedo decir el bullying en el trabajo y la salud mental. Bien, entonces, de ese es el tema, ¿sí? Es de lo que se trata este artículo del bullying en el trabajo, cómo impacta en la salud mental, y luego de los 2 puntos hay un poco más de aclaración de lo que investigó el artículo, o sea, no el artículo, sino los autores del artículo. Sí, dice, the moderating role, ¿qué les parece que será the moderating role? ¿Qué será role? Como un roleplay, capaz que les suena de roleplay. ¿Qué sería role? ¿Roles? Roles o rol, el infinitivo, perdón, el singular en este caso. Entonces, ¿qué será the moderating role? Es el rol o el papel. ¿Qué tipo de rol? ¿Qué será moderating? Moderador. Moderador, es decir, que modera. Si en este caso, moderating es una palabra con ing, que está dentro, no lo vimos todavía, yo se los adelanto, ¿no? Que está como adentro del bloque de lectura. El bloque de lectura empieza en el determinante y cortan la preposición. Entonces, es el papel o el rol, y moderating modifica, me dice cosas del tipo de rol, digamos, ¿no? Entonces, en este caso es el rol moderador. ¿De qué será? Dice, of demographic and occupational variables. ¿De qué será el rol moderador? Ahí sería variables demográficas y ocupacionales. Claro, sí, en realidad lo que yo tenía que mirar siempre era de qué sustantivo estoy hablando. Demográfico es adjetivo, ocupacional es adjetivo, es decir, que estoy hablando del sustantivo variables. ¿Sí? Entonces, este artículo se trata de bullying en el trabajo y la salud mental, y del rol moderador de las variables demográficas y ocupacionales, o de la ocupación. Sí, de esto se va a tratar el artículo, no lo vamos a leer hoy, pero lo vamos a seguir trabajando. ¿Alguna pregunta? Bien. Bien. Vamos a ir ahora a un trabajo grupal. ¿Sí? Del léxico técnico, recuerden que dijimos que el léxico o vocabulario técnico era el vocabulario que se usa con un significado específico en un área de especialidad. Por ejemplo, en nuestro caso, la psicología. ¿Sí? En el cuadernillo tienen un glosario técnico para completar, que es lo que vamos a hacer ahora, que va de la página 11 a la 14, y tienen luego de esto, en las páginas 14 y 15, una lista, esta ya está completa, no la tienen que completar, están ahí para referencia y para estudio, de algunas siglas y acrónimos de la especialidad. ¿Sí? Recuerden que la sigla es como la primera letra, por ejemplo, OMS, ¿sí? Es la sigla de, bueno, no, justo OMS capaz que es un acrónimo, pero por ejemplo, a ver, HIV, ahí está, HIV es una sigla, ¿sí? ¿Por qué sigla? Porque leo cada letra por separado, H, I, B. En cambio, SIDA o la OMS son acrónimos, porque lo leo como una palabra. ¿Sí? Nadie dice SIDA, todo el mundo dice SIDA. ¿Sí? Entonces, la sigla se lee cada letra por separado y el acrónimo se lee como una palabra. ¿Sí? Pero en realidad sería como lo mismo, es la primera letra de cada uno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar con el vocabulario técnico, en grupos, ¿sí? Vamos a dividirnos en 6 grupos, yo ahora los voy a mandar a salas de Zoom, y a cada grupo le va a corresponder algunas palabras. ¿Sí? Entonces, tomen nota de esto antes de que los mande a sala.
El número de la sala es el número del grupo. Entonces, los que vayan a la sala 1 van a trabajar con las palabras que empiezan con A y con B. Los que vayan a la sala 2, con las palabras con C y D hasta esa palabra o frase. ¿Sí? Le pueden sacar una foto si quieren, si no lo quieren copiar. ¿Sí? Entonces, grupo 1, todos tienen más o menos aproximadamente 20 palabras, 19, 20, 21. ¿Sí? Así está dividido. A y B, C y D. El grupo 3, palabras con D, desde la que sigue, desde Decoding Listening, y también E, F, G y H, porque hay poquitas adentro de esas. Grupo 4, I, J, L, M, N, O y P, solo hasta Parental Investments. Grupo 5, todas las que quedan con P y la R. Y el grupo 6, palabras con S, T, U, V y W. ¿Sí? Entonces, sáquenle una foto o cópienlo. Ahora los voy a mandar a salas de Zoom. Recuerden que grupo 1 es el que está en la sala 1. Recuerden también, voy a dejar de compartir acá, recuerden también que en Zoom, en las salas de Zoom, supongo que lo saben después de tanto tiempo de virtualidad, hay un botoncito abajo que les permite llamarme, ¿sí? Pedir asistencia, pedir ayuda. Yo voy a estar recorriendo las diferentes salas, pero si surge una duda, apretan el botoncito y me llaman. ¿Sí? Para hacer esto van a tener, no sé, 15, 20 minutos, capaz que 15, y los vuelvo a sala y corregimos hasta donde tengan. Entonces, en grupo van a tratar de encontrar el significado dentro del área de la especialidad, es decir, pueden chequear en algunos glosarios específicos, pueden chequear en un diccionario común, en Word Reference. La idea es que ustedes puedan poner cuál es la versión en español de las palabras que tienen ahí. Sí, que está, me doy cuenta que en el cuadernillo está al revés, dice español, en las que están en inglés, bueno, está al revés. Bien, ¿dudas o consultas antes de que los mande a sala? Bueno, entonces espérenme que voy a salas. Entonces vamos a hacer 6 grupos, cualquier cosa me llaman. Ahí va. Cuando le llegue la invitación, entran a esa invitación, la aceptan. Carmen, a vos te tocó la sala 6, deberías aceptar la invitación. Bueno, ¿cómo les fue con la actividad? ¿Pudieron terminar todos? Nosotras sí, profe. Bien. Bien, ahora vamos a hacer
una puesta en común de lo que pudieron encontrar, y luego les voy a subir, voy a ver si lo puedo subir acá en el chat, y si no se lo subo en el grupo, en el Facebook y en la PEDCO. ¿Sí? Que es un glosario de términos, que todos estos términos aparecen ahí, y hay otro, por supuesto, con la definición en inglés de lo que quiere decir, ¿no? ¿Qué sería esto? ¿A qué se refiere? Porque a veces lo que nos pasa es que no sabemos qué quiere decir, no es que no sabemos el español. Bien, vamos a empezar entonces con el primer grupo, que acá les decía también, en el cuadernillo está al revés, ¿no? Donde dice español debería decir inglés, y al revés. Bien, grupo 1. ¿Qué encontraron para absolute thresholds? ¿Encontraron algo? Grupo 1, un vocero de grupo 1. Umbral absoluto. Bien, umbral absoluto, ¿sí? Ese es el español, se refiere a un valor mínimo, ¿no? De cualquier estímulo. Bien, accommodation. Esta accommodation era un poco tramposa, porque en el diccionario tiene varias acepciones. ¿Qué encontraron? Sí, se escuchó cortado, pero sí, acomodación. Si ustedes buscan en el diccionario accommodation, por ahí pueden encontrar como primera acepción alojamiento, ¿no? La accommodation se refiere al alojamiento, si yo elijo hotel o campamento, lo que sea, ¿no? Pero en el contexto accommodation se traduce como acomodación y se refiere a un proceso que hace el ojo, ¿no? Un proceso en el que el cristalino permite que el ojo pueda enfocar determinadas cosas. ¿Por qué? Porque este glosario incluye no solamente patologías o tratamientos, sino también partes del cuerpo o procesos que hace el cuerpo que tienen que ver con los estímulos, ¿sí? Entonces por eso aparecían también palabras relacionadas a las partes del cuerpo. Para ageism, ¿qué encontraron? Se cortó. Discriminación. Sí, discriminación por edad. Viene de age, que es edad. ¿Sí? Y todo lo que termina en ism se refiere a una discriminación. Por ejemplo, racism sería racismo. ¿Sí? En este caso es discriminación por edad. Bien. Para ir más rápido, voy a poner algunas posibles respuestas y directamente vamos a comparar si son las mismas que ustedes encontraron. Esto después va a quedar cargado, yo les voy a subir el PDF, ¿sí? Entonces la idea es que los otros grupos, los que no puedan completar las partes del glosario que no les tocó, ¿sí? Y no tengan que buscar todo el vocabulario. ¿Sí? Entonces, all or none law es la ley de todo o nada. Avísenme si tienen algo diferente, ¿sí? Después teníamos amacrine cells, que son las células amacrinas, anchoring heuristic, que es la heurística de anclaje, anticipatory coping, que esta me la habían preguntado, coping es afrontamiento, y anticipatory sería anticipatorio, también se le llama de aviso. ¿Sí? Es como me preparo para afrontar algo. Archetype, arquetipo, attachment, apego, ¿sí? Por ejemplo, el apego en una relación. Availability, ¿sí? Ahí habíamos puesto como fijación, ¿es más o menos lo mismo o no? No para este contexto. Attachment quiere decir varias cosas. Por ejemplo, también attachment es el adjunto. En un email, el attachment es el adjunto, el archivo adjunto, por ejemplo. Sí, pero digamos, en el contexto en el que nosotros lo vamos a ver, el attachment no se refiere a la fijación de algo, ¿sí? Por ejemplo, attachment como fijación sería cuando se le agrega o se le fija algo no sé, a un elemento, a un dispositivo. ¿Sí? Acá vamos a hablar del attachment como el apego en una relación, por ejemplo, no sé, madre-hijo, por ejemplo, a ese tipo de attachments. Después, bueno, availability heuristic es la heurística de disponibilidad.
Aversion therapy es un tipo de terapia de aversión. Awareness se refiere a la conciencia, pero a la toma de conciencia. Es como estar consciente de algo o tomar conciencia de algo. Y luego axon, que también es una parte de una neurona, sí que se puede llamar axon o neurita. ¿Alguna duda con la A, con las palabras de la letra A? No. No, bien. Después teníamos la letra B, que creo que la tenía el mismo grupo. Teníamos behavior, que es una que vamos a encontrar en casi todos los textos, que es conducta o comportamiento. Behaviorism, sí, que es el conductismo. Belief, bias, effects. Sí, effect es el efecto, pero a veces directamente se le dice sesgo de creencia en español. A veces no se dice efecto de sesgo de creencia, sino directamente sesgo de creencia. La palabra bias la van a encontrar un montón en psicología cognitiva. Siempre es un sesgo, bias. Sí, en este caso, belief bias es el sesgo de creencia. Sí, es lo que mis creencias me hacen ver o creer. Luego tenemos bottom-up processing, que en español se usa mucho bottom-up, el término en inglés para el procesamiento. Sí, la traducción literal sería de abajo arriba. Y en el glosario que les voy a dar tienen la explicación, por si no conocen, de a qué se refiere este tipo de procesamiento. Después teníamos brainstem, otra parte del cuerpo, digamos, que es el bulbo raquídeo. Broca's area, que es otra parte, el área de Broca. Déjenme ver si tengo, o sea, en el caso de brainstem, el bulbo raquídeo, bueno, es una parte del cerebro, en realidad la base del cerebro. En el caso de Broca's area, sí, también es una sección del cerebro que tiene que ver con la producción del lenguaje, por eso capaz que le suena. Y la última, bystander intervention, es intervención de espectadores, ¿sí? Cuando hay, digamos, es un tipo de intervención. ¿Preguntas con alguna de estas? Bien, voy a la que sigue. ¿Sí? En el segundo, no me acuerdo si le tocó, esto ya me parece que era grupo 2. ¿Sí? Teníamos acá la letra C. Child Directed Speech sería, algunos le dicen lenguaje de bebé, otros les dicen habla dirigida a niños, es cuando hablo así como bebé, es eso. Chunking, sí, sería una fragmentación, todo lo que sea chunks. De hecho, nosotros cuando hablamos en nuestra materia de dividir en bloques de lectura, en inglés eso se llaman chunks. ¿Sí? Chunking es la fragmentación, la división o la separación. Sí, probablemente ustedes lo vean en el contexto del lenguaje. Circadian rhythm, que es el ritmo circadiano. Classical conditioning, condicionamiento clásico o pavloviano, se le dice también. Closure, cierre. Cóclea, me lo habían preguntado en el grupo, si es, la versión en español es cóclea, es una parte del oído. Cognitive appraisal, valoración cognitiva. Cognitive dissonance, una disonancia cognitiva. Comorbidity, comorbilidad. Conditions reinforcers, también me lo habían preguntado, estos son reforzadores. Bueno, acá está en plural, yo lo puse en español, en singular, en español. Reforzadores o reforzador condicionado, algunos le dicen secundario o adquirido a este tipo de reforzador. Coping, que también me la preguntaron en más de un grupo, esto es afrontamiento, es cómo yo afronto una situación. Corpus callosum es el cuerpo calloso. Counter conditioning, fíjense que tengo dos palabras con counter, que es un prefijo, que en español siempre es contra. Entonces, counter conditioning, contra condicionamiento. Counter transference, contra transferencia. ¿Preguntas o diferencias que hayan encontrado para la letra C? Algo que tengan distinto y quieran chequear. Puede haber más de una opción, yo les pongo algunas. Bueno, vamos a la D, entonces.
Daytime sleepiness era somnolencia diurna, capaz que tiene que ver con la narcolepsia que aparece después. Decision making también aparece mucho, es la toma de decisiones. Tengan en cuenta que decision making muchas veces lo van a ver escrito con un guión. Como es una sola palabra en inglés, decision making, suele aparecer con un guión en el medio, ¿sí? Y se refiere a la toma de decisiones. Es un sustantivo. Declarative memory, memoria declarativa. Deductive reasoning, razonamiento deductivo. Delusions, fíjense que la versión en español, no sé qué encontraron ustedes para delusions, este grupo. ¿Qué habían encontrado para delusions? ¿Cómo? Alucinaciones. Alucinaciones, ¿sí? Puede ser alucinaciones, ¿sí? Puede llegar a ser alucinaciones. A veces pueden haber encontrado delirios también. ¿Sí? En general se refiere a las ideas delirantes, ¿no? Los delirios son ideas delirantes, pero también está bien delirios. Hay más adelante otra palabra específica para alucinaciones, pero en algún contexto puede ser. Bien, luego tengo developmental age, que acá tengo un error en el español, edad sería de desarrollo, como opuesta a la cronológica, ¿no? Developmental age es la edad del desarrollo, y esta era la última que tenían en el grupo, que era diathesis stress hypothesis, que se llama hipótesis de diátesis estrés. No la sabría explicar, tal vez ustedes que son los especialistas me la sepan explicar, pero está explicada en el glosario que después les voy a dar. ¿Preguntas hasta acá? ¿O algo que tengan diferente? Bien, vamos a la que sigue. Fíjense que acá, a ver en el chat tengo alucinaciones, no tengo... ok, alucinaciones también podía ser, dijimos. Bien, fíjense que acá empiezan a aparecer algunas palabritas pintadas de rojo. Sí, ahora ustedes me van a decir por qué las pinté de rojo, qué tienen en común. ¿Sí? La primera palabra que tenemos es dichotic listening, frase más que palabra, ¿sí? Que sería escucha dicótica. Luego tengo disorder, que había aparecido hoy, que es trastorno. Dissociative amnesia, amnesia disociativa. Dissociative disorder, trastorno disociativo. Distal stimulus, estímulo distal. Drives, esta me la habían preguntado. Aprovecho para decirle al resto que no estaba en esa sala. Si ustedes buscan en el diccionario la palabra drives, va a tener muchísimas acepciones. Por ejemplo, drive como verbo suele ser manejar. Acá drives funciona como sustantivo, porque está en plural, y dentro de los sustantivos, en el grupo me habían preguntado porque habían encontrado, ¿qué habían encontrado? Unidades. La palabra drives como unidades es la traducción habitual en el contexto de la informática o de la computación, pero en el contexto de la psicología suele traducirse como impulsos o instinto. Un drive es lo que te dispara o te impulsa a hacer algo. ¿Sí? Entonces, el sustantivo sería impulsos o instintos. ¿Encontraron algo distinto? Cuando me fui de esta sala estaban trabajando con esta palabra. ¿Encontraron algo diferente? No, encontramos eso, profe. Bien, bueno. Luego con la E, echoic memory, memoria ecoica. Elaboration likelihood model, es un modelo de probabilidad de elaboración. Encoding, codificación. Engram, engrama. Episodic memories. Pueden ser recuerdos episódicos, en realidad es recuerdos episódicos, pero también se le dice memoria episódica. ¿Ustedes qué habían encontrado? ¿Algo diferente para episodic memories? Memoria. Memoria o recuerdo. Vamos. Ahora vamos a trabajar con esa, por eso está en rojito. Excitatory inputs es una entrada, o a veces se le llama input excitatorio. Expectancy effects es el efecto expectativa o los efectos expectativa. Fear, temor o miedo. ¿Por qué les parece esto para todos? No solo para los que estaban en esa sala.
¿Por qué les parece que pinté de rojo disorder y memories? Porque son falsos cognados. Son falsos cognados, exacto, ¿sí? Disorder no es desorden, sino trastorno, y memories, cuando está en plural, ¿sí? Casi siempre son recuerdos, no memorias. ¿Sí? Memory puede ser recuerdo o memoria, o sea, el singular memory tiene las dos acepciones, digamos, con equivalente frecuencia, memoria o recuerdo. Pero cuando aparece en plural, memories, se refiere a los recuerdos. Fíjense que acá para episodic memories, la acepción en español es recuerdos episódicos, o en todo caso, memoria episódica, pero no memorias. ¿Sí? No es el plural de memoria en español. Bien, las que siguen. Las que siguen eran fights or flight response, que esta es la respuesta de lucha o huida, que tiene que ver con los distintos primarios. Flooding, en el ámbito de la psicología se usa mucho el término flooding en inglés, su traducción es inundación, pero se usa flooding como la técnica, digamos. Fobia, ganglion cells son las células ganglionares. Gate Control Theory es la teoría de la compuerta. Hallucinations son alucinaciones, esta es la palabra específica para alucinaciones, más que la otra que habíamos visto. Health, ya la sabían, salud. Heredity, herencia, o sea, lo que se hereda. Y hue tiene que ver con la tonalidad, con el tinte, capaz que esta les costó encontrarla. Tiene que ver también con los impulsos y con los sentidos, por eso aparece esta en el glosario. ¿Consultas de acá? Esa última no nos había costado, aparecía, pero no podíamos como encontrarle la ¿Y por qué relación. estaba? Claro. Entonces, claro. Claro, está bien. Puede ser test también. Sí, dentro de este glosario hay palabras que tienen que ver con cómo yo percibo, por eso tiene que ver con los sentidos, o con los estímulos, ¿no? Cuando yo, digamos, estoy haciendo una evaluación, una terapia o algo, muchas veces tiene que ver con cómo yo percibo o registro, ¿sí? Determinadas cosas. Entonces, por eso tiene que ver con las partes del ojo, con la parte del oído, cómo veo algo, ¿sí? Por eso aparecía esta. Bien. Luego teníamos ID. ¿Qué encontraban para ID? Los que tenían este grupo. El grupo que tenía la ID, ¿qué encontró para ID? Identificación, profe. Bien, ID puede ser identificación, de hecho viene de identificación, viene de ahí, de identification, ¿sí? En general se traduce como, directamente como ID o como el ello, ¿sí? El ID se refiere al ello, ¿sí? O a veces se le dice ID, tiene que ver con la identificación. Luego tenemos, bueno, contornos ilusorios o subjetivos, imprinting, que me la habían preguntado, puede ser varias cosas, generalmente se traduce como impronta. Ah, no, esta no es la que me habían preguntado otras, parecía. Impronta. Insanity, fíjense que también está de rojo, también es un falso cognado, no es insano, no es insanidad, sino demencia o locura, eso es insanity. Luego tenemos la insight therapy, que se le llama terapia de percepción, pero insight tiene que ver con un discernimiento repentino, con darme cuenta de algo, con percibir algo. Luego teníamos el instinctual drift, la deriva instintiva. El job burnout se usa en español bastante, es el síndrome de desgaste profesional, síndrome del quemado, síndrome del trabajador quemado, incluso se usa burnout. Luego la Law of Common Fate, que me la había preguntado, es un principio o una ley que se llama de destino común o de dirección común. Loudness también tiene que ver con cómo percibo, ¿sí? Los impulsos, o sea, cómo percibo los estímulos, perdón. Por eso loudness es el volumen o el ruido. Lucid dreaming, sueño lúcido.
mental set, la disposición mental, mind es la mente, a diferencia de brain, que es el cerebro, mnemotécnica, nuevamente aparece disorder, mood, disorder, suele traducirse como trastorno bipolar. No sé si ¿qué habían encontrado ustedes para mood disorder? ¿Trastorno del ánimo puede ser? Claro, si ustedes buscan por separado, mood quiere decir ánimo, ¿no? Pero el trastorno del ánimo, es decir, cuando yo hoy estoy bien, mañana estoy mal y estoy no sé qué, suele traducirse como trastorno bipolar, pero tiene que ver con mood, que son los estados de ánimo, o sea, cambia de estado de ánimo. ¿Sí? Entonces, la habitual traducción es directamente trastorno bipolar, más que de los estados de ánimo. Pero sí, mood solo es el ánimo o el estado de ánimo. Bien, bueno, narcolepsia, que esta me la habían preguntado, dolor nociceptivo, non-conscious, el prefijo non, en español puede traducirse como in o como no directamente. Entonces acá podría decir inconsciente o no consciente. Operant, probablemente encontraron operador, operante. ¿Qué encontraron para operant? Operante, profe. Claro, operante. La traducción literal de operant es operante, pero suele traducirse como sustantivo cuando operant, porque operante puede ser un adjetivo. De hecho, la traducción al español funciona como adjetivo, que modifica acondicionamiento, ¿sí? O a respuesta. Pero cuando en inglés aparece solito operant como sustantivo, se refiere a todo esto, a la respuesta al condicionamiento operante. Pero sería operante, pero es la respuesta al condicionamiento operante. Luego, outgroups son los grupos marginales o marginados. Pain, dolor. Panic disorder es un trastorno del pánico. Se llama, o sea, los ataques de pánico, ¿no? Trastorno de pánico. Parasympathetic division, la división parasimpática. Parental investment, que me la habían preguntado también, es inversión parental. Es cuánto invierte la madre y el padre, digamos, en el hijo, no de plata, ¿no? Sino de tiempo. Bien. Y vamos con, ya estamos terminando, no tanto. Parenting practices, prácticas parentales. Pons, me la habían preguntado, es una parte del cerebro, o del cuerpo, puente troncoencefálico o puente de Barolio, se llama también. Pre-attentive processing es el proceso o procesamiento preatento, previo a la atención. Prejudice, prejuicio. Primacy effect, efecto de primacía. Priming, me la habían preguntado. Proactivación, imprimación, depende del contexto. Luego tenemos a toda la familia, psiquiatra, psicoanalista, psicólogo, y en el medio teníamos Physic Determinism, que es el determinismo psychic, perdón, que es el determinismo psíquico, y teníamos la última acá, Punisher, ¿sí? Que es el castigo, o castigador, digamos. Recall es una memoria o un recuerdo, también pueden haberlo encontrado como verbo, recordar. ¿Cómo encontraron a recall? Tiene otras acepciones también. Como recuerdo. Como recuerdo, bien. Cuando es sustantivo, recall es un recuerdo o una memoria. Puede ser a veces verbo, que es recordar, y tiene otras acepciones, recall, pero para nosotros va a ser... Retroceso. ¿Cómo? Retroceso. Puede llegar a ser retroceso, ¿sí? Bien, va a depender entonces del contexto, cuál sea el correcto. Bueno, luego el efecto de recencia, la norma de reciprocidad, reflex, reflejo, reinforcement, contingency, contingencia de refuerzo o de reforzamiento. El reinforcer es el reforzador o el refuerzo, como opuesto del punisher, ¿no? Punisher y reinforcer son opuestos. ¿Sí? Después, reliability es la confiabilidad o la veracidad. Resting potential, potencial de reposo. Retrieval puede ser la recuperación o el rescate, por ejemplo, de una actividad.
Y Reversal Theory, la teoría de la inversión. ¿Preguntas con alguna de estas? Bien, vamos No. entonces a la última. Schemas son esquemas o patrones. Probablemente para schemes, la de abajo encontraron lo mismo, esquemas. En el glosario que les voy a subir, hace como una diferencia de que schemas, la primera, que también es en plural, que también puede ser schemata, no sería exactamente lo mismo. Este schemas, el primero, sí tiene que ver con esquemas o patrones, se refiere como al marco conceptual, y para schemes da una definición de lo que eran los schemes para Piaget. ¿Sí? También se llaman en español esquemas, pero hay como una diferencia entre lo de arriba, que es más general del marco conceptual, y el segundo son como los esquemas de Piaget, el para schemes. Eso lo van a tener bien explicado en el glosario. Self-handicapping, autodiscapacidad, shyness, timidez, storage, almacenamiento, sinapsis, desensibilización sistémica. Después teníamos una bastante difícil de adivinar, que era Tend and Befriend Response, sí, que es un tipo de respuesta que se llama de protección a las crías o de protección a la descendencia. También tiene que ver con los instintos, digamos. Thought, pensamiento. Top-down processing como bottom-up processing, ¿sí? Se usan igual. Traits son rasgos, características. Transduction, transducción. Unconscious era parecido a non-conscious, que les toca a los otros. Inconsciente, la diferencia entre estos dos es que unconscious es inconsciente sin conciencia, ¿no? Digamos, quedé inconsciente, por ejemplo, ¿no? Como sin conciencia. Y non-conscious se usa por ahí combinado con otras cosas, ¿sí? Cuando hago algo sin darme cuenta, por ejemplo, ¿sí? Una reacción non-conscious, sin darme cuenta. Son parecidos, pero hay cierta diferencia en el uso. Después teníamos el sentido vestibular, la teoría o el principio de Bowley, wellness, bienestar, wisdom, sabiduría, working memory, memoria de trabajo. ¿Preguntas? Bien. La idea es que ustedes después, con el PDF que les voy a subir, puedan completar sus glosarios para que los tengan a mano, no para que se sepan de memoria todo este vocabulario, por supuesto, sino para que lo usen como glosario en las clases y en las actividades, y si hay algún concepto que no saben lo que es, puedan chequearlo con el otro glosario que les voy a subir. Bien. Lo que sigue en el cuadernillo se los voy a dar de tarea. Lo que les dije, esto de siglas y acrónimos, ¿sí? Van a leer, porque directamente esto no tienen que buscar nada, tienen que leer. ¿Qué significa? Hay un montón de siglas y acrónimos, ¿sí? Pero en estas páginas de la 14 a la 15 van a tener algunas que son, por ejemplo, AIDS, que es SIDA, bueno, esa es bastante conocida, y es más bien general. Pero después hay otras que son como más específicas de la psicología. A ver, por ejemplo, no sé, LTM, Long Term Memory, se refiere a la memoria a largo plazo, la memoria a corto plazo. También es importante que ustedes tengan a mano el glosario de siglas y acrónimos, porque van a ver que en inglés el uso de las siglas y de los acrónimos es abundante, se usa mucho. Ustedes saben que el idioma inglés es un idioma que se caracteriza por la economía de palabras, ¿sí? Entonces por eso usan premodificadores, en vez de como hacemos nosotros, que necesitamos como más palabras para definir un término, ¿sí? Y se usa mucho la sigla y el acrónimo. Y a veces la misma sigla quiere decir una cosa en el contexto de la psicología y quiere decir otra cosa totalmente diferente en el contexto, no sé, de la informática o de la economía. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que ustedes siempre recuerden que en la página 14, en las páginas 14 y 15 tienen siglas y acrónimos en español. ¿Qué quieren decir? Algunos se los van a ir aprendiendo, otros pueden chequearlos en el glosario. Bien. ¿Preguntas o comentarios de esto? Bien.
Vamos a hacer entonces ahora, como para ya ir terminando, una actividad que tiene que ver con cognados. Ya vimos el tema de falsos cognados, ¿sí? Lo vimos varias veces, son las palabras que se parecen, que pueden ser idénticas o similares, que los falsos parecen pero no son. Y vieron que en la actividad anterior, en el glosario técnico, pusimos 3, marcamos 3. ¿Qué quería decir entonces disorder? ¿Se acuerdan lo que era disorder, este falso cognado? Trastorno. Trastorno. Memories, Recuerdos. recuerdos. Insanity, ¿qué era insanity? Demencia o locura. Bien, demencia o locura. Entonces, ustedes en las páginas 15 y 16 del cuadernillo tienen una lista de falsos cognados bastante frecuentes, como actual, actually, pero pueden ir agregando, eso corresponde más bien al vocabulario general, ¿no? Los frecuentes. Library no es librería, sino biblioteca, por ejemplo. Los que tienen en esa lista, que también los tienen para estudiar y de referencia, son los más comunes en el vocabulario general. Ustedes pueden agregar a esa lista estos 3 que aparecieron hoy, que son más específicos, sería más que vocabulario general, vocabulario técnico para ustedes, porque son más específicos de la especialidad. ¿Qué van a hacer ahora? ¿O qué vamos a hacer ahora? No vamos a leer toda esa lista, por supuesto, sino que vamos a hacer una actividad, la actividad 3. La última actividad de hoy. O capaz que alcanzamos a hacer la 4. En la actividad 3, que la tienen en el cuadernillo en páginas 16 y 17, tienen 2 tablas de contenidos, que las saqué del libro An Introduction to Cognitive Psychology, una introducción a la psicología cognitiva. Entonces, elegí 2 tablas de contenidos del capítulo 1 y 7, y lo que tienen que hacer es completar el cuadro que tienen en la página 17 con por lo menos 2 ejemplos de cada categoría. ¿Cuál sería el español? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la palabra, por decir, content, ¿dónde iría? ¿Como cognado idéntico? ¿Como cognado similar? ¿O como falso cognado? O como palabra disímil, diferente. ¿A dónde les parece que va content? Cognado idéntico, profe. Similar, diría yo, ¿sí? Porque se escribe muy parecido, pero nosotros decimos contenido. ¿Sí? Entonces, los idénticos se escriben igual, igual. Por ejemplo, idea, en español, idea, en inglés es idea, pero se escriben igual. Entonces, en ese caso sería cognado idéntico. En el caso de content, es un cognado similar, que se parece y quiere decir lo mismo. ¿Sí? 15-20 minutos es un montón, me parece. Yo les iba a dar 15-20, pero 10 minutos, 15 como mucho, corregimos. ¿Sí? Entonces, vayan al cuadro de la página 17 y completen el cuadrito con palabras que están en este texto. ¿Alguna pregunta de la consigna? Bueno, 10 minutitos y corregimos. Por lo menos 2 de cada categoría, por lo menos, pero hay un montón.
Fíjense si pueden ver, yo les compartí el glosario de términos de psicología, un archivo en PDF, ¿lo pueden ver? Fíjense si lo pueden ver y descargar, por favor. ¿Lo ven o no? ¿Alguien que me conteste? ¿A dónde, profe? ¿En En Petco? el chat, en el chat de acá. Ah, no, no me salió. No lo encuentro, a ver, ahí me fijo, no. Profe, a mí sí me apareció. Bien, fíjense si lo pueden descargar, porque me cuesta un montón compartir archivos por el chat, pero creo que ahora lo logré, pero lo quería verificar con ustedes. Sí se puede. Ah, ok, perfecto, gracias. Profe, a mí no me aparece. ¿No te aparece en el chat? A ver, lo vuelvo a compartir. No. Acá dice, ¿quiénes pueden ver los mensajes? Todos. Profe, Sí. de todas formas lo puedes subir a Facebook o a Petco, porque yo, por ejemplo, estoy del celu y se me Dale. complica bajarlo. Sí, lo subo a Facebook y sí, a ver, lo vuelvo a compartir igual por acá, por si lo quieren ver ahora. Pero sí, ahí me anoto para todo lo que tengo que subir, agrego eso también. Avísenme cuando terminen, ¿eh? ¿Podemos corregir? ¿Encontraron algún cognado idéntico? Amnesia. Amnesia. Bien. ¿Algún otro? No sé si tan idéntico, por ahí porque rehabilitación no se escribe igual. No Pero se no sé escribe si. igual. Ese sería similar. Bien. ¿Algún otro que sea igual? Experimental. Experimental. Lo que va a cambiar va a ser la pronunciación, ¿no? Uno se va a decir experimental, el otro se va a decir amnesia, pero tanto amnesia como experimental son cognados idénticos. Para los similares había un montón. Por ejemplo, me dijeron rehabilitation, habíamos dicho content. ¿Qué otro pueden sumar ahí a los similares? Computers.
Computers, bien. ¿Qué más? Hay un montón. Cognitive también. Bien, Cognitive. muy bien. Y cognitive, bien. Cognados falsos. ¿Encontraron algún falso cognado? Summary. Summary, puede Summary, ser. muy bien. Summary parece que fuera sumario. ¿Pero qué sería el summary? Resumen. Es el resumen. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de falso cognado es summary, y hay otro que ya lo vimos varias veces hoy. ¿Cuál es? Disorder. Bien, y luego, en palabras disímiles, eran palabras diferentes directamente, que no se parecen, ni son cognados, ni nada. Por ejemplo, ¿cuál puede ser? Brains. Bien, brain, ¿sí? Brains, esa no se parece. ¿Qué más? Minds, puse yo, Bien. mentes. Minds, muy bien. Mind, mente, brain, cerebro. Bien, había otras también, ¿sí? Tenían que poner por lo menos dos, ¿sí? En la... pensé que les había puesto las respuestas. ¿Sí? Entonces, por lo menos dos. Para cognados idénticos tenían experimental y amnesia, para similares había un montón. Para falsos eran summary y disorder, y para palabras disímiles podía ser minds, brains, reading, further, ¿sí? Palabras que no se parecen para nada. Bien, ¿alguna pregunta? No, entonces vamos a ir viendo el tema de la tarea. Esto que tienen acá también está de referencia, también lo van a estudiar y lo van a mirar cuando lo necesiten, pero les explico un poco la lógica de lo que tienen en las páginas 17 a 19. ¿Sí? Esto se llama palabras y pares confusos en inglés, esta sección del cuadernillo. ¿Y por qué son palabras que son confusas? Hay diferentes motivos por los cuales son confusas. Hay algunas palabras que son parecidas entre sí, ¿sí? Ellas y sus derivados. Entonces, la familia de palabras confunde, por ejemplo, no sé, find es el verbo encontrar, find out, es decir, combinado con el out es descubrir, pero findings es hallazgos. Found tiene doble significado, puede ser el pasado del verbo encontrar, pero cuando está en infinitivo es fundar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el criterio acá? Palabras que se parecen, ¿sí? Y son complicadas, o tienen distintas acepciones, como la de al lado. Lead es plomo, pero también es conducir o dirigir. Y de ahí viene leader, etc. ¿no? Esto también, para que lo tengan de referencia y lo estudien. Después hay otro criterio por el cual las palabras suelen ser confusas, y es cuando se escriben palabras en inglés que se escriben de manera parecida, pero que no están relacionadas semánticamente, no tiene nada que ver una con la otra. Por ejemplo, same con A es mismo o igual. En cambio, some con O es algo. O por ejemplo, several es varios, y severe es grave o severo. ¿Sí? Entonces, esto pasa mucho con, no sé, through, thought, throughout. A veces se las confunden porque se escriben parecido. ¿Sí? Entonces, en esta sección van a tener diferentes palabras, pares de palabras, o a veces son más de dos, más de un par, que suelen confundirse, como dates y data, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Esto también es para tener en cuenta. Lo de las palabras que pueden ser sustantivos o verbos les va a quedar de tarea. ¿Sí? ¿Cuál es la idea acá? Que algunas palabras pueden usarse, la misma palabra, hoy vimos varias, como sustantivos o como verbos, ¿no? En algunos casos no sufre ningún cambio, son iguales. Solo me doy cuenta por el contexto. Entonces, en el cuadernillo tienen una lista de algunas de estas palabras, ¿sí? Un ejemplo, que lo vimos varias veces, la palabra care. ¿Sí? En el primer caso, rehabilitation nurses
care for patients with temporary or permanent disabilities, ¿qué tipo de palabra es care acá? ¿Sustantivo o verbo? ¿Qué les parece? ¿Cómo funciona acá? Comparado con el de abajo, ¿no? Con cultural factors may affect health care utilization. ¿Verbo? ¿En cuál, Jeremías? ¿En la En el primera? primero. Bien, en el primero funciona como verbo. ¿Sí? Acá me dice la acción, me dice lo que pasa. ¿Sí? Entonces, los enfermeros o las enfermeras de rehabilitación, ¿qué hacen? Cuidan, care for, cuidan pacientes con discapacidades permanentes o temporarias. Acá es verbo. En cambio acá, que está adentro de una frase nominal, care funciona como sustantivo. Los factores culturales pueden afectar, el verbo está en otro lado, may affect es el verbo. Pueden afectar la utilización o el uso de la atención de la salud. Sí, entonces, ¿qué les va a quedar de tarea? Resolver la actividad 4. ¿Sí? Lo que tienen que hacer es lo mismo que hicimos recién, determinar en cada caso, fíjense que son pares, ¿no? La A y la B tienen address. La A y la B acá tienen aim o aims. Y la A y la B acá tienen records y records. ¿Sí? Tienen que determinar en qué caso funciona como sustantivo y en qué caso funciona como verbo y tratar de pensar cómo sería en español esto, ¿no? Esto es de tarea. Entonces, ¿cuáles van a ser todas las tareas que van a tener? Completar el glosario, ¿sí? Porque, bueno, tienen todos solamente el pedacito de lo que les tocó al grupo de ustedes. Completar el glosario, ¿cómo lo van a completar? Mirando el PDF, que los voy a subir ahora, ¿sí? Para ver lo que les falta, y si tienen dudas de qué significa, cuál es el concepto que está ahí, pueden mirar el otro glosario. Van a estudiar del cuadernillo las páginas 14 a 19. Es un montón. Sí, lo van a estudiar, lo van a repasar, se van a fijar cómo pueden empezar a memorizarlo, pero también es importante que sepan a dónde está ubicado para que puedan usar el cuadernillo de referencia. Ahí estaban las siglas, los acrónimos, los falsos cognados, las palabras y los pares confusos, etc. Y van a realizar también la actividad 4, que es la que les di recién. Es bastante, ¿sí? Pero recuerden que la semana que viene probablemente adherimos al paro, con lo cual van a tener disponible un poco más de tiempo, porque si bien si hacemos paro, les vamos a subir alguna actividad o algún video, esas actividades o esos videos van a ser para reforzar lo que vimos, y no van a cubrir las 6 horas de clases, ¿sí? Así que bueno, van a tener más tiempo. Bien, ¿preguntas, consultas, comentarios? No. Bueno, si no tienen consultas, comentarios o lo que sea, yo igual ahora termino la clase y me quedo un rato más conectada, porque este también es el link para consultas, así que si alguien tiene algo particular o personal se puede quedar. Y bueno, recuerden que ya a partir de la semana que viene o de la otra, nos vamos a empezar a meter en los contenidos verdaderos, ¿sí? Que es la formación de palabras, la división en bloques, ¿sí? Para eso necesitan haber repasado el vocabulario, empezar a memorizar el vocabulario que vimos hoy, que es un montón, ya sé. Bueno, si no hay preguntas, buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Estén atentos a las novedades, si hay paro o no, porfa.